grabar. Jóvenes, sean muy bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy ya estamos a miércoles 10 de junio. La clase del día de hoy es trabajar todo lo que es función cuadrática, ver compuesta e inversa. Esta clase va a durar un poquito más de lo normal, espero como unos 50-55 minutos, compensando el paro de mañana para que no estemos tan atrasados. La otra semana solamente nos quedan para hacer un par de ejercicios. Voy a pasar como rápidamente esto. Acá lo importante de anotar son unas cuantas fórmulas, así que tengan a mano su cuadernito para dejarlo ahí marcado como importante. Comenzamos. A todo esto, ¿todos están viendo el PDF? Dice la función cuadrática. Sí, profesor. Perfecto. La función cuadrática se corresponde a cualquier función donde aparezca el polinomio x al cuadrado y acompañado por una constante. Esta constante, la única restricción es que tiene que ser distinta de 0. Oh, disculpen. El tema también es que se expresa de esta forma, sería ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son constantes. Y insisto, la única restricción es que el a tiene que ser distinto de 0, porque si es 0, esto es una recta, no es un cuadrado. En sí, estos son las parábolas, el estudio de todas las parábolas existentes. Y a grandes rasgos las podemos separar en dos grupos, las parábolas que van hacia arriba y las parábolas que van hacia abajo. El dominio de esta función son todos reales, porque acá no se encuentran ni fracciones, ni logaritmos, ni exponenciales, ni fracciones, logaritmos, ni raíces. Por lo tanto, no tiene restricción, así que todo lo reales es el dominio. Y el recorrido se basa en dos casos. Uno, del menos infinito hasta un punto, o dos, de un punto hasta el más infinito. Esto depende si va hacia arriba y va hacia abajo. Ahora, el estudio de cómo llegar a ese punto lo voy a resumir en este gráfico de acá. Las parábolas, que esto lo vamos a ver en cálculo, para las personas que aprueben el ramo, tienen propiedades. En particular, este punto, que es el que está más abajo, se le conoce como punto vértice. Bueno, si que va hacia arriba es el más bajo, si va hacia abajo es el más alto. Y este punto vértice, a partir de la fórmula ax cuadrado más bx más c, tiene dos coordenadas, una en x y en otra en y. Este en x es muy importante porque al no ser una función biyectiva, o sea, inyectiva, porque si trazamos una recta, cortan dos puntos, para poder hacerla inyectiva, lo que vamos a hacer es tomar desde este punto el vértice en x hacia el más infinito. Así que anoten, el vértice de una parábola, su coordenada en x es menos b partido por 2 veces a. Y también anoten, el valor en y de este punto vértice es c menos b partido por 4 veces a. ¿Ya? Anoten ese punto como importante, tanto en su coordenada en x como su coordenada en y. Profesor, Uh-huh. para que la parábola estuviera con las líneas hacia abajo, ¿tenía que ser la x cuadrado negativo o el c tenía que ser negativo? No, el valor que acompaña a la x cuadrado negativo. En este Ah, caso, ya. el a. Vale, vale. El c lo que no hace nada en realidad, no tiene ningún valor, ni el b tampoco. El que más importa es el a. Entiendo, gracias. ¿Ya? Entonces, la idea gráfica de esto es lo que nos va a servir. Entonces, a todo esto, el cálculo de recorrido va a ser desde este valor en y hasta el más infinito, si es hacia arriba,
y desde menos infinito hasta este valor, si es hacia abajo. Recuerden que este valor y el valor tanto en x como en y son puntos numéricos, porque el valor de a, el b y el c son conocidos. Por lo tanto, se puede calcular este valor numéricamente. ¿Ya? Bueno, acá está toda la explicación de por qué no es inyectiva y todo el tema. Pero lo que ya le había adelantado, en realidad para hacerla inyectiva desaparecemos, o sea, borramos del mapa toda la parte negativa que llega hasta el vértice, el de acá. Entonces el nuevo dominio sería desde el punto vértice en X hacia el más infinito. Porque este lado de acá sí es inyectivo. Por eso insisto, este punto y este punto son muy importantes. Uno porque nos da recorrido y el otro porque nos va a dar el nuevo dominio para hacer la función biyectiva. Profesor, ¿puede subir un poquito esa fórmula que está ahí, x1 menor a menos x2 menos b partido a? ¿Y qué son los casos? Es como el Ah, análisis de acá, cuando se separan todos los casos. Pero no lo vamos a hacer ahora por cosa de tiempo, pero son la separación de casos para ver si es inyectiva o no es inyectiva. ya, Que se resume en que borramos la parte negativa y dejamos solamente la parte positiva. claro. ¿Ya? Entonces, esta es la función cuadrática. La función cuadrática, recordemos que su función inversa es la raíz, por lo tanto, esto siempre se puede calcular. Eh, como les dije, por lo general, cuando trabajemos este ejercicio para hacer función inversa, vamos a dividir el dominio desde este punto hacia el más infinito, pero también puede ser del menos infinito hasta ese punto, pero no se ocupa mucho por lo general, pero también existe. Y por último, la función por tramos, que simplemente es una función hecha por pedazos de funciones. Acá el dominio siempre está dado, porque está dado por las restricciones de acá. Lo que quiere decir esto, por ejemplo, de entre valor y el valor a y el valor b, va a ocupar esta función, este valor b y el c esta otra, y entre el c y el d esta otra. Queda más claro con el dibujito de acá. Por ejemplo, acá tenemos esta separación de acá, dice x es menor que menos 1. O sea, esto de acá, si lo pasamos a intervalo, sería del menos infinito hasta el menos 1 sin tomarlo. Y la función que nos pide que grafiquemos es 1 menos x. Esta es la función lineal o una recta. Por lo tanto, ¿no? José, casi se desmutió. José quería preguntar algo o se le pasó a desmutear. Creo que pasó a desmutear. No, José Pávez. La verdad, hay hartos Joséses. No, hay dos más. Casi todos sus nombres son con J. Joaquín, José, Juan, Julio. Pero ya con eso ya son un buen grupo de Jotas. En fin, continuamos. Entonces, como les decía, del intervalo del menos infinito hasta el menos 1, la función a graficar es la recta. En este caso corresponde a la recta 1 menos x, que al ser negativo el valor que acompaña el x va hacia abajo. Después nos dice, entre el menos 1 y el 2, tomando el menos 1, la función es x cuadrado. O sea, entre este intervalo, la función tiene esta gráfica, que es la parábola. Y después, para mayor que 2, se ocupa esta otra función que está acá, que es x menos 3 al cuadrado más 3, que también es una parábola. Como está acompañado por negativo, esto es, se mueve 3 unidades hacia la derecha y más 3 se sube 3 unidades hacia arriba. Por lo tanto, esta sería la gráfica o la idea gráfica de esta función por tramos que está puesta acá. Cuando analizamos función por tramo, el dominio es bastante sencillo, porque como está dado, simplemente es unir los intervalos. En este caso, si unimos los tres intervalos, que primero sería
del menos infinito hasta el menos 1 abierto, unido, del menos 1 cerrado hasta el 2 abierto, unido, del 2 abierto hasta el infinito positivo, abierto, sería todos los reales menos el 2. Y el 2 el único que no tiene imagen. Entonces sería el único elemento que no está dentro del dominio. Y el recorrido es la unión de los recorridos. Acá es súper complicado trabajarlo por separado, o sea, hacer la especie de X y de todas esas cosas. Así que cuando trabajemos función por tramos, lo más sencillo es graficar y a partir del gráfico obtener su recorrido. Por ejemplo, la primera función, que es la recta que viene del infinito positivo y llega hasta el 2, sería del 2 hasta el más infinito. La segunda, que es esta parábola, recordemos que en la gráfica, o sea, el recorrido está en I, con valor mínimo, esto alcanza el 0. Recordemos que estamos viendo el tramo entre el menos 1 y el 2. Y como valor máximo, alcanza el 4, pero sin tomarlo. O sea, sería del 0 cerrado hasta el 4 abierto. Y por último, el del tramo del 2 hasta el más infinito, el valor mínimo que se alcanza es cuando vale 3, que es el 3, 3 menos 3 es 0, y el valor máximo es el más infinito. Por lo tanto, sería la unión de todo este intervalo. Y si hacemos la unión, sería entonces del 0 hasta el más infinito. ¿Estamos bien hasta ahí? Insisto, la función por tramo es la más complicada de hacer, pero siempre es bueno tener la idea gráfica y ir analizando cómo funciona esto. Ahora, desconozco una página online para hacer gráficas por tramos. Lo voy a tener que buscar después para recomendarlo. ¿Eso va a aparecer en el certamen? Sí, se puede aparecer. Lo que puede aparecer. Ah, Lo que no va a aparecer es el tema de esto, pero es el binomio. No creo que lo alcancemos a ver. para este certamen sí se va a necesitar sacar fotos del cuaderno porque lo veo más difícil hacerlo en el computador, El certamen. Ah, sí, la verdad que ustedes no desarrollo. tienen. Sí, por lo general lo que estamos haciendo es subir una pauta, así como una guía, y ustedes le sacan fotos, después lo suben en un periodo de tiempo. Vale, En este caso sería, por ejemplo, de las 9:40 hasta las 11:50, o en realidad menos, hasta 10 para las 12, a 2 horas. claro. No, no es tanto ya la nota del test. Entonces, y se va a tener que pasar a PDF. En particular, ojalá sí, porque me es más fácil imprimirlo para poder revisarlo, pero no es restricción, o sea, también puedes hacer como un RAR y subir todo el comprimido en un solo archivo. La idea es subir un archivo, ese es el objetivo. ¿Ya? Va. Acá. Vamos a ver rápidamente lo que es función compuesta, pero lo vamos a ver con un ejemplo porque es bastante más sencillo. Ya. Eh, por ejemplo, vamos a inventar. Chuta, me quedó feo. Eso es una X. Ahora sí. 3x más 2 menos 5 menos 2x. Y la función g va a ser
X cuadrado más 4. Esta la inventé, así que no tiene ninguna propiedad ni ninguna de esas cosas. Entonces, lo que pasa, le voy a explicar lo que es la compuesta. La compuesta tiene un símbolo, que en este caso es esa pequeña O, y se ocupa más que nada para hablar de una función dentro de otra función. Es como una subrutina dentro de, o sea, una rutina versus una subrutina. ¿Por qué? Porque lo que se dice en este caso es que la función f va a ser evaluada en la función g. O sea, una función no se evalúa en un punto como tal, sino que es un punto transformado en una función previamente. En este caso, quedaría de esta forma. Todo lo que es x de la función f se cambia por la función g. Entonces sería 3x cuadrado más 4, que, insisto, todo eso era la x que está acá, pero la x se cambia por la nueva función. Y se mantiene el más 2, y acá abajo nos quedaría 5 menos 2x cuadrado más 4. Hacemos los cálculos para ir reduciendo un poco, y esto nos quedaría 3x cuadrado más 12 más 2, y abajo nos quedaría 5 menos 2x cuadrado menos 8. Finalmente, esto nos quedaría 3x cuadrado más 14 dividido menos 2x cuadrado menos 3. Y esta sería la nueva función. Entonces, es una función que se evalúa dentro de otra función. Aquí lo voy a dejar como marcado en rojo. Todo esto, recordemos que es la x, que es la misma x que está acá. Y todo esto es la x, que es la misma x que está acá. Y luego a esta hay que calcularle su dominio y todas esas cosas, pero la función compuesta siempre es una función dentro de otra función. ¿Ya? Copien por mientras eso. Y después vamos a hacer lo inverso, que es G o F. Porque en el general, en la mayoría de los casos, no da lo mismo. Ahí me avisan cuando estén listos. Ya, tengo que copiar. Aló, aló. Listo, dice Vicente. Muy bien. Entonces ahora vamos a mover un poco esto. Y vamos a hacer el G o F.
El G o F, recordemos que esto es una simple notación, significa que es la G que se evalúa dentro de la función F, o sea, es la de, ¿cuánto era? Subirlo un poco. X cuadrado más 4, entonces sería 3x más 2 partido 5 menos 2x al cuadrado más 4. Esto va a ser interesante descomponerlo, porque vamos a ocupar el cuadrado de binomio. Acá. Nos quedaría, como se puede distribuir esto, sería 3x más 2 al cuadrado, voy a borrar esto mejor, dividido 5 menos 2x al cuadrado más 4. Usando el método flojo, antes de desarmar todo esto, nos quedaría de esta forma. Y ahora sí vamos a desarmar esto y ver qué queda. En honor al tiempo y porque quiero que sea esta clase con más materia, lo voy a hacer yo. Aquí nos quedaría 9x cuadrado más 3 por 2 son 6 y por 2 son 12 más 4 más 4 factor. Vamos a resolver esto primero. Sería 25. 2 por 5 son 10 y por 2 son 20 más 4x cuadrado. Y todo esto está dividido por lo mismo. Quiero ordenar de una forma distinta simplemente, pero menos. Y multiplicamos. 4 por 25 son 100. 4 por menos 20 son menos 80. 4 por 4 son 16. Por lo tanto, aquí nos quedaría 25x cuadrado menos 68x más 104. Y eso sería la función g o f trabajada un poco. ¿Juan? ¿Es una consulta? Sí, profesor. O sea, porque pensé que iba a hablar un poquito más. No, ¿De dónde fue que apareció el... O sea, cuando subió el 5 menos 2x todo eso al cuadrado? preocupé el método del flujo. ¿Les pasé el método del flujo? O sea, no me acuerdo cómo decía. Era así. A partido por b, en este caso es más. C partido por d es lo mismo que A por d más C por b. Todo eso partido por b por d. Recordemos que este está partido por un 1. Entonces sería este por este es ese. Este por este es este. Se conserva el signo de acá, que es un más. Dividido S por S es eso. Claro, ya, se me había olvidado. Gracias. Jóvenes, una observación. Si es que ya terminan de copiar. ¿O me equivoqué en alguna parte? ¿Alguien encontró algún error?
Si se dan cuenta, la función f o g, vamos a checarlo un poco, f o g, es la que está acá, que es 3x cuadrado más 14 dividido por menos 2x al cuadrado menos 3, es muy distinta a la función g o f, que es la que se encuentra acá, que es 25x cuadrado menos 68x más 104, todo esto dividido por 4x cuadrado menos 20x más 25. Por lo general, siempre va a ocurrir esto, o sea, la composición no es conmutativa, o sea, no es lo mismo componer f en g que g en f. Cuando ocurre que son iguales, se habla que son funciones idempotentes, y además, cuando la composición genera el neutro, o sea, usted lo evalúa y da x, se habla que las funciones son inversas. Cuando cuando despejamos y en función de x, perdón, x en función de y en el cálculo de recorrido, lo que estamos haciendo es calcular la función inversa de la función original. O sea, si las componemos, debería dar siempre x. Es una forma de comprobar si su función que tomó como inversa es realmente la inversa. Así que eso. ¿Alguna duda o consulta respecto a esto? ¿No? ¿Sí? ¿Están pescando? ¿Se quedan dormidos? Nos estamos pescando, pero no hay dudas, profe. Muy bien. Vamos a volver a esto. Y bueno, la función inversa la voy a dejar pendiente ya porque quiero ver nuevamente esta tercera semana, o segunda semana que dejamos pendiente la inversa, porque me quiero ir a la exponencial. Ah, pero para eso mejor me voy a la guía. Nuestra guía, funciones 2. Aquí está. Entonces, la exponencial son funciones que son de la forma un número, o sea, una constante, elevado a la variable. Por ejemplo, la más común es 2 elevado a x, que es la de duplicar las cosas. La función exponencial tiene la gracia de que, aunque la base sea muy pequeñita, o sea, el número que está abajo sea muy pequeño, crece muy rápidamente, o decrece muy rápidamente. Por ejemplo, GeoGebra. ¿Están todos viendo el GeoGebra? Sí, profe. Sí. Vamos a hacer la función 2 elevado a x. Oh, se me... 2 elevado. Ah, ¿por qué no me empieza el elevado? Elevado a x. 2 elevado a x es esta función, que es una especie de curvita que viene desde el 0 y se va al más infinito. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, para el 1 ya podemos ver su gráfica, para el 2 ya se nos complica un poco porque es 4, para el 3 es 8 y está a punto de desaparecer, y para el 4 ya desapareció. Es más, si colocamos, calculadora, 2 elevado a 100, que ya un 100 es un número pequeño, realmente, el, el número que se encuentra es este. Que voy a tratar de decir lo que es. Por ejemplo, estos son los cientos, estos son los miles, estos son los millones, estos son miles de millones, estos son billones, estos son miles de billones, estos son trillones, miles de trillones, y esto ya no lo sé cómo se dice. ¿Cuatrillones? Y no sé si existe la palabra, para ser sincero, o si cambia la unidad de medida, pero esto es grotescamente grande. Piense que para poder, sí, eh, para poder escribir este número se necesitan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 31 cifras. Sí, es mi cuenta bancaria, tiene menos plata de eso.
Sí, en bolívares bolivianos. Pero los originales sí. En peso argentino. No, peso argentino ahora se estabilizó. Pero los bolívares, lo antiguo, no los soberanos, lo antiguo. Ahí podemos hacer una buena conversación. A todo esto el tema de la inflación, acá en Chile, como somos un país chico al fondo de lo mismo, nunca llegó a ser tan fuerte, salvo para el 73, pero aún así no fue una crisis como fue en, no sé, Alemania, cuando se terminó la Primera Guerra, donde la gente iba a buscar su sueldo en carretilla, porque era tanto la masa de papel que incluso se gastaba más en el papel que en el valor que tenía impreso. O sea, era como llevarse, no sé, repas de hojas para poder sacar una manzana. Era una cosa totalmente impensado. Y en el peor de los casos, que ya fue cuando antes que naciera como todo el nazismo y todo el movimiento político que vino a ordenar ese tema, a la gente normal se les pagaba 3 veces al día, porque el dinero valía tan poco que durante el día se tenía que ir modificando los valores de las cosas. Eso fue el caldo de cultivo para que el nazismo sacara toda su estructura y poder crear lo que fue. No creo que el Minecraft existía para la Primera Guerra Mundial. Creo que hay un poco de fase de tiempo. En fin, bueno, a usted no le ha pasado, así que a mí tampoco. Lo que sí yo he visto es que el valor del dinero cómo ha bajado. Hace 10 años atrás, con 1.000 pesos hacía muchas cosas. Ahora con 1.000 pesos hace muy poco. Allá por el 2007 el dólar valía como 400 pesos, No, 500. 450 pesos. Me acuerdo que lo leí por ahí. Correcto. Incluso yo, mi tarjeta gráfica, la primera fue una GTX 760, que la traje desde Japón. Me costó $250, o sea, 100.000 y algo. Y eso que la traje de Japón. Y ese el dólar valía 500 pesos. Y eso fue como por el 2007, 2008. No, más después, porque yo egresé el 2010, estoy confundiendo. Entonces tuvo que haber sido el 2011, porque fue como mi primera tarjeta de crédito. 2011, 2012. Estoy confundiendo las fechas. ¿Los centellas están a 500? No, no creo. Eso es mentira. Valor de centella. ¿1.000 pesos? Sí, estamos locos. 1.000 y 1.200. El Trululú. Sí, parece que subió el centella. Perdí un dinero desde que los dejé de comprar. En fin, a lo que íbamos, la función exponencial crece muy rápidamente y si la base es pequeña, entre 0 y 1, por ejemplo 0,5, que es un medio, crece muy rápidamente. O sea, viene del infinito positivo y se va hasta el 0. Esto es porque, por ejemplo, el número que está acá, que es 0,5 elevado a 100, esto tiene 30 ceros y después viene el número 7, o sea, es 0,00000, 30 veces y después viene un número 7, o sea, un número muy, muy, muy pequeño. Así que por eso es la frase crece exponencialmente, es porque crece muy rápidamente, o decrece exponencialmente porque decrece muy rápidamente. Entonces, la función exponencial como función tiene las mismas propiedades de las potencias, por lo cual acá se repasan las básicas. Cualquier número elevado a 0 va a dar 1, siempre y cuando la base sea distinto a 0. Pero como la base es siempre positiva, no hay problema. Cualquier número elevado a 1 es el mismo número. Si
las bases, o sea, si el exponente se está sumando, se puede separar en la multiplicación, o lo más común es que se lea al revés, o sea, si las bases se multiplican, los exponentes se suman, y si se están dividiendo, los exponentes se restan. Hasta ahí todo lo habían visto, ¿cierto? En algún momento de su vida, porque la exponencial es la base de toda la matemática básica. Sí. Ahora, cosas buenas que tiene la función exponencial es que la función exponencial es inyectiva. O sea, bueno, si borro esta, si usted traza siempre una recta paralela al eje X, va a cortar solo en un punto a la gráfica de la función. Por lo tanto, si tenemos que dos bases son iguales, la única opción es que los exponentes sean iguales. Por lo cual, si a elevado a x es igual a elevado a y, implica que los exponentes son iguales, o sea, x es igual a y. Esto se ocupa para resolver ejercicios tipo como este. 2 elevado a x más 3 es igual a 128. 128 se transforma en 2 elevado a 7, por lo cual nos quedaría que, dado que las bases ya son iguales, por inyectividad, el exponente x más 3 tiene que ser igual al exponente 7. O sea, llegando a este punto, esto es una ecuación común y silvestre. Entonces, x pasa a ser 4, porque el 3 pasa negativo al otro lado. Aquí tienen las propiedades, o sea, ejercicios para realizar. Los más complicados son el E y el F, eso lo podríamos hacer la otra semana, pero los primeros 4 no deberían tener problemas, simplemente se resuelve con las propiedades que están acá arriba. Y finalmente la función logaritmo, que es la función inversa a la función exponencial, nace para resolver problemas que no tienen solución básica. Por ejemplo, si yo pongo 2 elevado a x es igual a 8, ¿cuánto vale x? 3. Muy bien, José, pero con confianza. Realmente es 3. Porque 2 por 2 son 4 y por 2 son 8. Pero si yo cambio un poco y pongo 2 elevado a x es igual a 10. ¿A cuánto tengo que elevar 2 para que tome el valor 10? Aquí ya no es tan sencillo calcular este valor, porque recordemos que el exponente entero, por ejemplo, el 3 me da 8 y el 4 me da 16. O sea, es un número entre 3 y 4, pero no es tan fácil de ver cuál es este valor. Para trabajar ejercicios como esto, se creó el tema del logaritmo, porque el logaritmo lo que hace es una función inversa a la exponencial y nos ayuda a trabajar con este tipo de exponentes. El problema está en que el logaritmo es tan complicado de calcular que solamente se tienen tabulados dos en su calculadora. O sea, si usted tiene calculadora científica, como en esta, el logaritmo aparece en dos casos. Uno es el log normal y el otro es el ln que está aquí. El log es el logaritmo en base 10, que es la base más común, y el ln es el logaritmo neperiano o base natural. Pero ¿qué son las bases? ¿Qué son esas cosas? Esto se resuelve, o sea, se explica en esta casa acá. El logaritmo es una función que se llama, o su nombre es log. Siempre va a tener un numerito abajo, y si no lo tiene, por defecto es el número 10, y un argumento o valor que es el donde se evalúa. Entonces la pregunta que se hace al escribir esto, logaritmo en base b de x es igual a y, es que la base elevado a cuánto me da el valor de acá. Por ejemplo, si yo escribo logaritmo en base 3 de 27, entonces 3 elevado a cuánto me da 27. 3. Muy bien. Si yo escribo logaritmo en base 4 de 2, 4 elevado a cuánto me da 2. 0,5. 0,5 o un medio. Recordemos que el exponente fraccionario corresponde a una raíz, entonces este sería la raíz cuadrada de 4, es 2.
Logaritmo de 5 de 625. 5 elevado a 4 me da 625. 4. 4. Muy bien. Ya terminamos con esto. Logaritmo de 1/3 de 3. 3 elevado a cuánto me da 1/3. Menos 1. Menos 1. Recordemos que 3 elevado a un exponente negativo lo invierte, o sea, da el 1/3 de acá. Esa es la idea. No sé si se entendió tan claro. Pero cuando se escribe el logaritmo es la base elevado a cuánto me da esto. Por lo general, insisto, el log que se tiene en la calculadora es el logaritmo en base 10. O sea, la pregunta que se hace es 10 elevado a qué número me da el resultado que estoy colocando acá. ¿Ya? Por mientras copien rápidamente esto o le saquen un pantallazo porque ya está, se nos está acabando el tiempo. El tiempo, yo llegué un poco tarde, son 40. ¿A qué hora empezó esta cuestión? A las 10:30, más o menos. ¿Ah? Estamos 40 justitos. Ya. ¿Puedo sacarlo esto o están copiando de? ¿Están copiando? Sí, no. Pantallazo. Perfecto. Bueno, en todo caso, esto igual va a quedar después en el video. Lo pueden ver en YouTube. Estoy copiando perfecto. A ver, perfecto. Y los videos, recuerden que está en la lista. Ya no estoy subiendo el link de cada video, sino que todo se agrega a la lista. Y también están los videos del fondo de pantalla. No sé si lo pueden ver ustedes, pero yo lo puse en oculto. Perfecto. El logaritmo, como base o sea, nace como respuesta a los exponentes. Sus propiedades son muy distintas a lo que es natural para nosotros. Por ejemplo, lo natural sería que el logaritmo de x por y fuese el logaritmo de x por logaritmo de y. Pero cuando las bases se multiplican, los exponentes se suman. Por lo tanto, por eso se genera esta imagen de acá, o sea, que el logaritmo en base b de x más logaritmo en base b de y. Porque recuerden que esto está hablando de los exponentes, o sea, si las bases se multiplican, los exponentes se están sumando. Y exponente de un exponente, recuerden que los exponentes se multiplican, por eso el exponente de acá puede pasar multiplicando a el valor de aquí. Y aparte, si las bases se están dividiendo, los exponentes se restan. Por último, las raíces, recordemos que las raíces siempre se pueden escribir como exponente fraccionario. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2 es 2 elevado a 1/2, raíz cúbica de 5 es 5 elevado a 1/3, y así sucesivamente. Como esto de acá se puede escribir como x elevado a 1 partido por y, el 1 partido por y puede pasar hacia adelante multiplicando a nuestro logaritmo, por lo tanto quedaría escrito de esta forma. ¿Ya? Y por último, para terminar, el logaritmo natural o neperiano es lo que está acá. Log en base de x es igual al logaritmo natural. Y cualquier logaritmo se puede pasar a cualquier base. Por lo general, esto es lo que se ocupa para resolver problemas como este. Por ejemplo, si tengo logaritmo en base 5 de 7, o sea, la pregunta es 5 elevado a cuánto me da 7. Esto no lo puedo calcular de una forma fácil, por lo tanto tengo que ocupar la calculadora. Mi problema está que en la calculadora solamente tengo logaritmo en base 10 y logaritmo en base n. Bueno, ahora hay algunas Casio, o sea, calculadoras más modernas, que se le puede colocar cualquier base, pero por lo general solamente vienen estas dos. Así que lo que se hace es transformar este ejercicio en logaritmo en base 10 de 7 dividido logaritmo en base 10 de 5. Esto y esto es lo mismo. También se podría colocar logaritmo natural, por si acaso. Lo vamos a hacer para demostrar que da exactamente el mismo valor. Esto lo vemos en la calculadora, entonces esto nos quedaría
Esto primero se le pone el número y después se le pone el logaritmo, pero en esta calculadora, que es rara, porque no se hace así. ¿Cuánto? Aquí nos quería. Logaritmo base 7, o sea, logaritmo de 7 dividido logaritmo de 5 es este valor de acá. Si yo pongo 5 elevado al valor anterior, ¿el valor anterior dónde está? Aquí. ¿Cómo lo puedo? Bueno, habrá que escribirlo. 1.209061955122167755. Con todos esos decimales, me debería dar un número muy cercano a 7. Y me da el valor de ahí, que es casi 7. Si hubiese puesto más decimales, más cercano al 7 hubiese quedado. Recordemos que es esta división de acá. Y también si lo hubiésemos hecho con la otra forma, 7 logaritmo natural dividido 5 logaritmo natural, da exactamente el mismo valor. Independiente de la base, siempre la división de esta forma va a dar lo mismo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este va a ser el teorema que nosotros vamos a ocupar para poder resolver los ejercicios, porque, insisto, las únicas bases tabuladas son la 10 y la de la exponencial o base E, porque es muy complicado calcular estas cosas. ¿Ya? Y bueno, ya queda para estudiar ustedes. Acá hay 3 ejemplos de cómo se resuelven los ejercicios. Por ejemplo, la primera forma de resolverlo es cuando tenemos bases distintas, el 2 y el 3 no se pueden igualar, y los exponentes tampoco son iguales. Así que lo que se hace es aplicar el logaritmo. Por propiedad del logaritmo, los exponentes pasan multiplicando. Y una observación en este punto, el logaritmo 2 y el logaritmo 3 son números. Al ser números, pueden multiplicar a cada uno de los elementos, es lo que se hace a continuación. Luego, todo lo que tenga x pasa por un lado y lo que no tenga x para el otro. Esto vuelve a ser un número y esto vuelve a ser otro número. Por lo tanto, pasa dividiendo al otro lado. Entonces, este es el resultado final, que es un valor numérico. Así que esto se puede dejar expresado así o calculándolo de forma decimal. Un momento. Me llegó un paquete, pero voy y vuelvo.
¿Aló? Hay que ver a 13. ¿Profe, le cambiaron el spam? No entiendo. Ahí no. Ah, ya, por eso no entiendo la referencia. Le rompieron la cama. No, me llegó un encargo, o sea, una cosa para mi señora, pero por correos. Ya. Entonces, esto es un valor numérico, como les decía. La segunda forma de resolverlo es cuando tenemos esto. Bueno, acá lo más fácil es aplicar la definición. Yo no lo tengo que actualizar esta cosilla. Cuando tenemos esto, logaritmo de x es igual a 2. Recordemos que acá, al no aparecer base, por definición es 10, está por defecto. Entonces esto por definición sería 10 al cuadrado es igual a x, o sea, x vale 100. Esa es la definición del logaritmo. Esto elevado a esto me tiene que dar esto. En algunos textos aparece incluso el símbolo así, como flechita así, flechita acá. La base elevado a esto me tiene que dar el valor de acá. Y por último, la última cosa, ya para terminar, para que ustedes ya tengan todo esto para hacer ejercicios, es cuando se nos encuentran ejercicios del logaritmo de algo, el logaritmo de igual a otra cosa, como el logaritmo también es inyectivo, al igual que pasa con la exponencial, los argumentos tienen que ser iguales, o sea, todo esto de acá tiene que ser igual a esto, o sea, 3x menos 1 es igual a x más 2, y luego se resuelve como cualquier ecuación normal. Despejar la x por un lado y los números para el otro. Y estos serían como los tres grandes casos para trabajar con ecuaciones logarítmicas. Y en ecuaciones exponenciales existe como un solo gran caso, que es de igualar las bases. No hay más cosas. Ya, jóvenes, y con esto ya terminamos toda la materia para el certamen. Salvo la función inversa, que eso veríamos el día martes. Dado que mañana ustedes no estarán. O incluso podría grabar mañana, ya que tengo tiempo, cómo resolver un ejercicio. Después ustedes tendrán que ver el video de YouTube para que no estén tan perdidos para hacer la guía. Vale, profe. Sería bueno. Ya, jóvenes, que estén muy bien. Nos vemos entonces el día martes. O en la tarde, si alguien quiere consultas, a las 3:15. Vale, profe. Cuídese. Que estén muy bien. Chao, chao.